Bueno, en este video vamos a aprender cómo agregar texto a nuestros videos. Quiero mencionarte que con Final Cut Pro esto de agregar texto, incluyendo quizás efectos en ese texto, es bastante simple. Lo primero que te voy a recomendar es que abras lo que es el inspector y a continuación elijas esta opción que tú ves aquí, que es para llamar prácticamente lo que son los efectos de texto. Como te dije hace un momento, Final Cut Pro cuenta con muchos ya predefinidos, digamos que ya son completamente fabricados para hacerte la vida más fácil. Lo único que tienes que hacer es sustituir ese texto para que tú puedas gozar de una animación como la estás viendo en este momento. Te voy a pedir que te des la oportunidad de revisar cada uno de ellos dentro de esta sección. Recuerda que aquí te muestra todos los efectos incluidos y aquí te los va dividiendo, digamos, por categorías o por estilos. Revisa cada uno de ellos y fíjate cuál te podría quizás servir mejor. Y pues bueno, voy a empezar tomando, digamos, la selección más sencilla en cuanto a colocar texto, que es la personalizada. En inglés se escribe custom y digamos que esta plantilla es la manera más simple de agregar un texto, digamos sin efectos. La manera de agregarlo es únicamente arrastrándolo y colocándolo, digamos, encima del otro video donde tú vas a querer que aparezca ese texto. Como te estás dando cuenta, está quedando conectado a este video de la parte de abajo. Si yo le doy un clic a esta plantilla de texto que acabo de seleccionar, de este lado, como tenemos el inspector abierto, me aparecerán sus configuraciones. Aquí arriba se encuentran unas pestañas. Por ejemplo, aquí me encuentro en este momento en esta pestaña que dice texto. Y básicamente lo que podemos hacer aquí es mover algunas configuraciones básicas en cuanto al texto que vayamos a escribir. En primer lugar, tenemos que sustituir la palabra de title o de título. En este caso, le voy a poner el nombre del centro comercial en donde yo grabé este video. El lugar se llamaba Oak Brook Mall. De este lado, en la parte de abajo, yo puedo controlar lo que es el tamaño. Vamos a suponer que yo lo quiero más o menos de ese tamaño. Si yo quisiera hacer alguna palabra un poco más grande en comparación con las demás, únicamente selecciono el texto y de este lado yo podría hacerla más grande. De igual manera, si yo doy doble clic aquí, yo podía haber hecho esto al seleccionar únicamente la palabra mall para poderla mover al tamaño que yo quiera. Dentro de estas configuraciones básicas, tal y como las ves aquí, en caso de que no las estés viendo, recuerda que de este lado está la opción de esconderlas o exhibirlas, pero de este lado te quiero decir que existen, digamos, sus configuraciones más básicas, como es, por ejemplo, elegir el tipo de letra que tú necesites. Vamos a seleccionar esa. De este lado podrás seleccionar el estilo de ese tipo de letra. Puedes ponerlo como medio, puedes ponerlo como light. De este lado nos aparece el alineamiento. Esto básicamente es muy parecido a cuando nosotros estamos escribiendo algo en un procesador de textos, que lo puedes centrar, lo puedes justificar a la izquierda, a la derecha, etcétera. Aquí tenemos el tamaño de lo que son las líneas. En este caso yo no tengo otra segunda línea, pero esto te permite mover esa configuración, digamos la distancia de este lado. En el tracking tenemos la distancia pero hacia los lados, etcétera, etcétera. Aquí libremente te voy a pedir que tú explores por ti mismo todas estas configuraciones para que te des cuenta cómo afectarían el texto que tuvieras aquí escrito. Ahora, aquí en la parte de abajo, como te podrás dar cuenta, existe seleccionada esta que dice Face. Obviamente, al seleccionar cualquier otra, cualquier efecto que yo mueva de sus configuraciones afectaría directamente mi texto. En este caso, como están apagadas, las configuraciones que se encuentren aquí adentro, pues básicamente no estarían tomando efecto en este texto que yo tengo escrito. En este caso, tengo prendido esto que dice Face, le voy a dar exhibir
Aquí yo puedo cambiar el color del texto. Vamos a suponer que yo le quiero cambiar únicamente a la palabra mall el color. Aquí yo puedo elegir quizás otro color, etcétera, etcétera. Puedo controlar lo que es incluso la opacidad. Si te estás dando cuenta, únicamente tengo seleccionada esta palabra. Es por eso que a la otra no le pasa nada. El blur te lo hace como borroso. Voy a minimizar esta opción. Me voy a venir a lo que es el outline. Cualquiera de estas opciones siempre nos va a dar una especie como de efectos un poquito diferentes para podérsele agregar al texto. El outline nos daría prácticamente como un resplandor hacia afuera. Realmente no me gusta mucho, no lo voy a utilizar, pero como te dije hace un momento, explora todas estas funciones para que veas cómo afectan directamente tu texto. En este caso, sí me gustaría agregar lo que es el drop shadow, que se refiere a ponerle, digamos, una sombra en la parte de atrás. Voy a abrir sus configuraciones. Yo creo que esa sombra me gusta de color negro. De este lado, en la parte de abajo, yo puedo controlar lo que es la opacidad de esa sombra o incluso la distancia. Mira, yo no sé si la alcances a ver ahí, pero esto de la distancia puede hacer que tu texto se vea un poco más llamativo. Aquí le puedes mover el blur que te dije hace un momento que era como hacerlo un poco borroso, o incluso puedes cambiar el ángulo. Si lo quieres poner hacia arriba, hacia abajo, a un lado, hacia el otro, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas configuraciones básicas las encontramos aquí. Si necesitas mover el texto de posición, únicamente seleccionando esta parte de aquí en medio, tú podrías, digamos, acomodarlo por acá. Déjame cambiar lo que es la dirección de la sombra, como que no me gustó ahí donde se encuentra. Bueno, pues ahí ya se lo cambié. Le moví lo que fue el ángulo de la sombra que le había puesto atrás. Te repito, tú muévelo prácticamente aquí a como tú lo necesites. Ahora, quisiera mostrarte, digamos, una manera sencilla de poder animar este texto en caso de que tú lo requirieras. En primer lugar, digamos que lo más básico sería a lo mejor cuando entrara el texto en esta parte que obviamente le colocaras un fade in y un fade out, que eso ya lo habíamos hablado anteriormente, que es cuando empieza, digamos, desde la opacidad desde cero y va subiendo para que se vea el total del texto y finalmente se desvanece. ¿Recuerdas que con la tecla de control B nosotros podíamos llamar lo que era esta ventana? Bueno, pues de este lado, donde dice la opacidad, aquí nosotros podemos controlar exactamente lo mismo que aprendimos en un video anterior, en donde tú puedes básicamente controlar eso de la opacidad. Entonces ya te permitiría verlo totalmente diferente a como se está viendo originalmente. ¿Ok? De igual manera, este texto tú lo puedes acortar como si fuera un video normal. Puedes alargarlo en caso de ser necesario. Y pues básicamente, digamos que hasta este punto acabas de colocar un texto con unos efectos de manera básica, al igual que con un efecto de fade in y fade out, de igual manera de manera básica. Ahora, a continuación quiero hablarte un poquito acerca de la animación. Ya un momento atrás te expliqué que Final Cut Pro viene cargado con muchos efectos de texto en los cuales únicamente reemplazas ese mismo texto y automáticamente ya tienes tu animación hecha sin ningún problema. Pero ¿qué pasaría si por alguna circunstancia tú necesitaras animar tu propio texto ocupando, digamos, esta plantilla básica, tal y como la que creé aquí? La manera de hacerlo es de la siguiente forma. En primer lugar, tienes que seleccionar ese texto y en segundo lugar, pensar qué es lo que quieres hacer. Vamos a suponer que yo quisiera que este texto, digamos de afuera, entrara a modo de que se empezara a ver.
Lo podría hacer de la siguiente manera. De este lado, con estas herramientas, yo puedo llamar dando un clic a lo que es la transformación y de esta manera yo podría mover este mismo texto, digamos, hacia afuera. Ahora, aquí en la parte de arriba se encuentra este símbolo que básicamente nos colocaría un keyframe y recuerda que el keyframe, la pequeña marquita, nos graba cualquier movimiento que nosotros hagamos. Ahora, es bien importante que tú coloques el indicador del tiempo en donde tú quieres que inicie prácticamente lo que tú vas a grabar con este keyframe. En este caso, yo quiero que del principio, obviamente ese texto no se vea, es por eso que regreso el indicador del tiempo al principio y saco el texto, porque en este punto todavía no se va a ver lo que yo escribí. Lo que voy a hacer a continuación es darle un clic para crear un keyframe y si yo subo lo que es el scroll o esta opción de aquí al lado, de este lado yo voy a poder ir viendo lo que yo esté colocando en cuanto a los keyframes. Aquí acabo de colocar el primer keyframe. Ahorita no lo ves, pero en un momentito más lo vas a ver. Acabo de colocar el primer keyframe con las letras hacia afuera. Lo que voy a hacer en este próximo punto, digamos por aquí, voy a jalar lo que es el texto hacia adentro. ¿Ok? Y aquí se está quedando marcado todo eso de los keyframes. Mira, no lo habíamos visto hace rato porque estaba muy pequeño, pero de este lado tú puedes ver lo que es el primer keyframe grabado y este es el segundo. Recuerdas que en el primer keyframe se encontraba afuera y en el segundo prácticamente adentro. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo le dé play, básicamente nuestro texto va a entrar directamente. O sea que desde ese punto que estaba afuera, se va a ir metiendo hasta llegar a la posición de este otro punto. Lo voy a sacar y le voy a dar reproducir como queda nuestro efecto. Ahora, vamos a suponer que esa entrada del texto está muy rápida. De este lado tú podrías seleccionar el keyframe y moverlo un poquito más hacia la derecha a modo de hacerlo un poco más lento y vamos a ver cómo queda en esta ocasión. Como te puedes dar cuenta, básicamente nuestro texto entró a una velocidad adecuada tal y como yo lo necesitaba. Obviamente, como en este punto el texto queda afuera y recuerda que yo había puesto el fade in de este lado, pues digamos que no se va a apreciar, pero el del final sí se va a ver muy bien y vamos a ver cómo quedaría. Ahí entra nuestro texto y ahí se desvanece. ¿Te das cuenta? Digamos que esa es la manera más fácil o más sencilla de crear una animación. Y pues quiero mencionarte que en cuanto termines, digamos, de agregar el efecto que tú ya hayas creado, te voy a recomendar que siempre le des un clic a esta opción que dice Done para prácticamente terminar con ese efecto. Ahora, a mi punto de vista, digamos que este efecto se ve bien, pero ¿qué pasaría si yo quisiera ponerle otro efecto, digamos, después de esto que nosotros acabamos de hacer? Digamos que a partir de este punto, más o menos por aquí, yo quisiera agregarle quizás otro efecto, pero no precisamente el de transformación, sino otro que fuera, por ejemplo, este que dice distorsión. Como te dije anteriormente, el primer paso es siempre colocar el indicador del tiempo en donde tú vas a iniciar con ese otro efecto o con el efecto. En este caso ya lo tengo aquí situado. Voy a tomar esta herramienta que es la distorsión. Voy a cerrar momentáneamente lo que es el inspector para poder ver un poquito mejor. Si necesitas corregir el tamaño de la pantalla, recuerda que lo puedes hacer tomando alguna opción de estas. Yo en este caso lo puse en 25% para poder manejar un poquito mejor las esquinas.
Entonces, aquí vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con la transformación. Tengo en la posición mi indicador del tiempo, donde quiero empezar el efecto, le doy un clic a esto para colocar un keyframe. Como te puedes dar cuenta, se acaba de poner aquí en la sección de distorsión y quizás de ese punto a este de por aquí, yo quiero hacer una distorsión. ¿De qué manera? A lo mejor yo tomo una esquina y ese texto lo saco directamente de la pantalla. Entonces, en este primer punto quedó todo como estaba originalmente y en este segundo punto se tomaría en cuenta el movimiento que acabo de hacer. Entonces vamos a ver cómo se ve. Mira, vamos a darle play o reproducir desde el principio. Ahí está la transformación y ¡pum! Se va automáticamente. Ahora, se va muy rápido. Voy a volver a mover este keyframe un poquito más hacia la derecha. Digamos por ahí. Le voy a dar reproducir desde acá. Y ahí quedó. Y pues bueno, esa es una manera súper sencilla de cómo tú puedes agregar, digamos, animación a cualquier texto que tú utilices. Recuerda que siempre le tienes que dar done ya cuando terminaste con esto que acabamos de hacer. Y de igual manera, esto que hicimos con la transformación y con la distorsión lo podrías haber hecho con lo que es el crop. Tú aquí podías o haberlo hecho o más grande o más pequeño, etcétera. Y de igual manera ir grabando todos esos movimientos en cuanto al keyframe. ¿Ok? Practícalo, llévalo a cabo y vas a ver que te va a quedar algo bastante llamativo.